Bien, doctores, entonces retomamos la resolución de preguntas. Acá nos plantean, nos han dejado una pregunta. eh, una insuficiencia tricuspidia, ¿cuál es la clínica más característica? Recuerden que lo que tenemos que hacer es un símil de la insuficiencia mitral. O sea, imaginamos la aurícula, vamos a ampliar esto. Imaginamos aquí la aurícula derecha comunicándose, mejor dicho, con el ventrículo derecho, y entre ellos la válvula tricúspide. Si lo que hay es una insuficiencia tricuspidia, recuerden que nuevamente va a aparecer un soplo sistólico porque durante la sístole, perdón, cuando tiene que eyectarse la sangre hacia la arteria, en este caso sería la arteria pulmonar, la sangre está regresando hacia la aurícula derecha, dando un soplo de regurgitación, ¿sí? En este caso es un soplo de regurgitación tricuspidia. Esto igual va a dilatar la aurícula derecha y va a producir un aumento de presión retrógrada en las venas que desembocan en la aurícula derecha, que sabemos que son tres: la vena cava superior, el seno venoso coronario y la vena cava inferior. Entonces, como hay un aumento de la presión retrógrada, por ejemplo, van a aparecer signos de falla cardíaca derecha, ¿no? Por ejemplo, a la vena cava superior llega la vena yugular. Entonces, característicamente, la vena yugular va a necesitar mayor presión para poder transmitir su sangre hacia la aurícula derecha. Entonces, la vena yugular aparece dilatada, algo que clínicamente se conoce como ingurgitación yugular. Entonces, ingurgitación yugular positiva es característico cuando ocurre insuficiencia tricuspida. También puede pasar por congestión, en este caso por aumento de la presión retrógrada de la vena cava inferior. Recuerden que a la vena cava inferior desembocan las venas suprahepáticas que vienen del hígado, ¿no? O sea, puede producir que la sangre se retenga en el hígado porque va a necesitar mayor presión para salir de ahí, produciendo crecimiento del hígado, ¿sí? Como por ejemplo hepatomegalia. Muy bien. También podría producir incluso crecimiento del vaso, ¿no? Hepatoesplenomegalia, porque recuerden que la vena esplénica también va a dirigirse hacia el sistema porta, que termina en este caso, en la vena cava inferior, ¿no? Y puede aparecer también por congestión de los vasos que vienen de los miembros inferiores, ¿sí? Edema precisamente de los miembros inferiores, ¿no? Hepatomegalia, ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores. Acá menciona, se puede producir circulación colateral, ¿no? En las arañas vasculares. Teóricamente sí es posible porque está aumentando la presión de manera retrógrada, pero usualmente para que se produzca circulación colateral, que es justo lo que vamos a ver en este caso clínico, me parece que sí, en este caso clínico, recuerden que tiene que ver sobre todo con un aumento de la hipertensión en la vena porta, ¿sí? Y para eso la presión de la arteria de la vena porta no va a ser como en el contexto de una falla cardíaca derecha, o sea, que va a aumentar un poco nada más, sino que es una presión mucho más aumentada y tiene que ver con engrosamiento a veces del parénquima hepático, por ejemplo, por depósitos de tejido fibroso, algo que se conoce como cirrosis hepática. Eso es más probable que desarrolle hipertensión portal, ¿sí? Ahora, si existe la cirrosis hepática secundaria a una falla cardíaca, la falla cardíaca puede ser por un infarto de miocardio que ocurrió, puede ser por una valvulopatía, como estamos comentando ahora, ¿no? Pero finalmente lleva a que el corazón no aporta suficiente oxígeno al cuerpo, no falla cardíaca. En este caso, sí puede producirse, sí, una llamada cirrosis hepática vascular, ¿no? Es producto de la falla cardíaca, pero no es tan frecuente, ¿no? Como en este caso lo que veríamos en la hipertensión portal, ¿no? Otras causas de cirrosis hepática, ¿no? Como el alcoholismo, ¿no? Por ejemplo, o el hígado graso, ¿no? Que puede producir inflamación, pasa a llamarse esteatohepatitis, ¿no? Que es hepatitis, inflamación del hígado. Esteato es grasa, las grasas producen inflamación y puede llevar incluso a la cirrosis hepática, ¿no? Las hepatitis virales, hepatitis B, hepatitis C, principalmente, ¿no? Pero sí podría aparecer circulación colateral, am, como mencionan acá en los comentarios, solo que no es tan frecuente, ¿no? Muy bien.
Entonces, con eso pasamos a ver el caso que nos presenta. Es un varón de 53 años con una historia de enfermedad alcohólica, ¿sí? Hepática. Es ingresado al hospital con ascitis, que es acumulación de líquido en la cavidad abdominal, ¿sí? Y en este caso, baja de peso generalizada, ¿no? Em, Refiere que consume de 3 a 5 bebidas mixtas de alcohol por aproximadamente 20 años. Mixtas se refiere a que con diferentes porcentajes de alcohol, ¿sí? Durante 20 años. Y 20 pack year, ¿no? Una historia de 20 pack year, que es como fumar 20 cigarrillos al día durante 20 años, ¿no? Para que vean más o menos la cantidad de cigarrillos que este paciente ha fumado, sería, ¿no? La historia médica previa es significativa para cirrosis hepática, ¿no? Alcohólica. En este caso, por daño por el consumo de alcohol, ha generado cirrosis y este diagnóstico lo tiene el paciente desde hace 5 años. Al examen físico, el abdomen se evidencia firme, distendido, ¿no? Con poca sensibilidad de la palpación en el cuadrante, una leve sensibilidad de la palpación en el cuadrante superior derecho, ¿sí? No signos de rebote ni de irritación peritoneal, ¿no? Se ve el signo de la oleada positivo, ¿no? Es al presionar como que se genera una onda de líquido y eso nos hace pensar precisamente en ascitis, que hay líquido en la cavidad abdominal, ¿sí? En la cavidad peritoneal. Em, Nos hablan que este paciente tiene varices umbilicales, ¿sí? Esa es la circulación colateral que estaban comentando, ¿sí? Y los exámenes de laboratorio aparecen acá. Bilirrubinas totales, 4 miligramos, AST, ALT, que son las transaminasas, están dentro de lo normal, gamma-glutamil transferasa, ¿sí? Que indica usualmente cuando hay obstrucción de las vías biliares, ¿no? Aparece elevada, plaquetas, en este caso vamos a observar el recuento de plaquetas está en 11.000, ¿no? Que está bastante disminuido, ¿no? Recuerden que las plaquetas van de 150.000 a 350.000 aproximadamente. El recuento de leucocitos está en 4.300, está dentro de lo normal, ¿sí? La plaquetopenia y en este caso el aumento también de la bilirrubina total, el aumento de la gamma glutamiltransferasa nos hacen pensar en una hepatopatía, ¿no? Es la causa más probable de estos hallazgos. Si bien ya se sabe que la cirrosis es producida en este paciente por el alcohol, es importante tener antecedentes serológicos, ¿no? Ver si el paciente ha tenido hepatitis B o hepatitis C, que también puede ser relevante, ¿no? En este caso salió negativo. En la ecografía se evidencia, en la ecografía abdominal evidencia una distensión de las venas epigástricas superficiales y aumento del flujo hepático, ¿sí? Dentro de la vena porta. Em, un gran volumen de ascitis, o sea, bastante líquido en la cavidad peritoneal, es removido por paracentesis, ¿no? Aproximadamente 10 litros de líquido, para que vean la cantidad de líquido que tenía este paciente. Eh, ¿Cuál de los siguientes lugares de anastomosis portocava, o sea, del sistema porta y del sistema de la cava inferior, eh, está más probablemente o es más probablemente que se rompa y que sangre primero en este paciente? ¿Sí? O sea, nos están hablando de anatomía en relación con el sistema porta, ¿no? La conexión que existe eh, entre el sistema porta de este paciente y el sistema de la cava inferior, ¿no? Acá me parece que ha habido un problema con las alternativas, creo que no las he colocado, ¿sí? No, no he puesto las alternativas en esta pregunta, pero recuerden que una de las regiones más frecuentes que pueden producir hemorragia, ¿sí? Esto lo voy a colocar aquí para corregirlo. Una de las localizaciones que más frecuentemente puede causar hemorragia es el momento de comunicación entre los vasos que van hacia la vena porta, por ejemplo, son la vena gástrica izquierda,
que va a irrigar al estómago. Vamos a colocar aquí el estómago, la vena gástrica izquierda, que cuando ocurre hipertensión portal, característicamente esta vena empieza a dilatarse, aumentando precisamente, produciendo dilataciones venosas en la porción distal del esófago, algo que se conoce como varices esofágicas. Y esas son las que tienen mayor riesgo de sangrado y de ruptura en estos pacientes. Entonces, es algo a tener en cuenta. Sí, probablemente, si no me equivoco, esa habría sido la alternativa, porque recuerden que es lo más frecuente, ¿no? ¿Qué puede presentar entonces, qué pueden presentar estos pacientes con hipertensión portal? Pueden presentar hemorragia digestiva alta en forma de vómitos con sangre, ¿no? Hematemesis, que es el término clínico. Muy bien, eso en relación con esta pregunta. Luego tenemos una mujer de 53 años que acude a consulta refiriendo, en este caso, un dolor como si la atravesara, ¿no? Un dolor penetrante se llama, extremo, ¿sí? Extremo en la región epigástrica desde hace 30 minutos y después de haber ingerido un alimento, ¿no? Em, que se resuelve por sí solo después de cierto tiempo. Ella nota que el dolor empezó algunos meses atrás, ¿sí? Unos días antes, ella fue al servicio de urgencias también por dolor, por el mismo dolor, pero en la radiografía de abdomen no se encontró mayor hallazgo, ¿no? La historia quirúrgica importante básicamente es que ha tenido una artroplastía de rodilla, ¿no? Hace 6 meses. Desde entonces ella ha llegado a perder incluso 34 kilos. eh, no, dice, ella ha sido capaz de perder 34 kilos porque ¿no? Ha tenido mayor actividad física, ¿sí? Producto de la mejoría por la cirugía, ¿no? Entonces ha tenido mayor ejercicio, ha estado más activa físicamente, sus signos vitales son normales, a la endoscopía se observa una mucosa benigna del estómago y del duodeno proximal. Se le hace un estudio de bario, ¿no? En este caso un estudio radiológico, que revela un estrechamiento a nivel del duodeno. ¿Cuál de las siguientes estructuras está más probablemente relacionada con la condición de esta paciente? ¿Qué les parece acá? Nos plantean la arteria mesentérica superior, el píloro, el estómago, la arteria gastrodenal, la vesícula biliar, la arteria mesentérica inferior o el páncreas. Muy bien. Recuerden que la cirugía fue aproximadamente hace 6 meses, ¿sí? Desde entonces ella empezó a hacer mayor actividad física. Tanto así que ha llegado a perder una cantidad considerable de peso, ¿sí? Aproximadamente 34 kilos, ¿sí? Que es más de 5 kilos al mes, ¿no? Y lo relaciona con la actividad física principalmente, ¿no? Em, ¿Qué más? Después de esto, ha empezado, ¿no? O sea, ha empezado con estos episodios de dolor, ¿sí? Esto no es que sea tan frecuente, pero puede ocurrir, y es que cuando hay una pérdida súbita de peso, una pérdida súbita de peso, lo que ocurre es que la grasa peritoneal también empieza a disminuir. Entonces, algo que tenemos que recordar es la relación anatómica que existe entre el duodeno y la arteria mesentérica superior. ¿Sí? La arteria mesentérica superior, recuerden que se origina de la arteria aorta, o sea, vamos a esquematizar aquí la arteria aorta, siendo esto anterior, esto posterior, la arteria mesentérica superior va a originarse acá. Va a formar un ángulo que se llama como ángulo aortomesentérico, que es este de acá, donde vamos a encontrar a la tercera porción del duodeno, ¿sí? Eh, Precisamente esta porción del duodeno que está debajo no llega a ser comprimida por la arteria,
porque hay una pequeña zona de grasa peritoneal acá. Es tejido adiposo que la protege. Eh, pero cuando una persona baja muy rápido de peso, súbitamente, ¿no? Como en el caso de esta paciente, ha sido una baja considerable en corto tiempo, este tejido adiposo puede desaparecer y aparece un síndrome que se conoce como síndrome de pinzamiento aorto-mesentérico, ¿sí? Que lo que ocurre es que la arteria mesentérica superior empieza a comprimir al duodeno. Y esto en algunos casos puede producir dolor, puede producir distensión abdominal, puede producir precisamente por la compresión del duodeno. Vemos acá, ¿no? Como nos evidenciaba el estudio varitado, un estrechamiento a nivel duodenal. Entonces eso es porque hay compresión por la arteria mesentérica superior. Y eso es lo que ha ocurrido en esta paciente. Para eso teníamos que recordar la anatomía en la relación que existe la arteria mesentérica superior con el duodeno. Muy bien, vamos a ver el siguiente caso. Nos dicen, un varón de 69 años se presenta para cirugía de dolor crónico asociado con diverticulosis, ¿sí? Que incluye o que afecta, perdón, al colon sigmoides. Si el paciente es testigo de Jehová y rechaza la transfusión sanguínea, incluso en una situación de emergencia. ¿Qué arteria podría ser clampada brevemente, ¿no? Eh, para prevenir el sangrado durante una sigmoidectomía parcial? Bueno, para eso tenemos que recordar la irrigación del colon sigmoides. Recordamos, ciego, apéndice secal, colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides. Entonces, ¿qué les parece? Recuerden que la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior irrigan el colon. La arteria mesentérica inferior va a dar la cólica izquierda, que es anastomosa con la cólica media, para irrigar la zona de la flexura esplénica. ¿Sí? Esto también, esta arteria cólica izquierda también va a irrigar el colon descendente. Va a originarse también de la mesentérica inferior dos arterias, que son las arterias sigmoideas, que van a irrigar al colon sigmoides, y una arteria que es la arteria rectal superior, que irriga la parte superior del recto. Entonces, estas son las ramas de la arteria mesentérica inferior. ¿Cuál sería la arteria que hay que clampar para evitar el sangrado? Precisamente la arteria mesentérica inferior. Muy bien, como habían comentado. Acá tenemos otro caso. Nos hablan de un varón de 40 años que acude por dolor abdominal alto, inespecífico, que ha empeorado durante los últimos días, ¿no? Menciona que usualmente tiene un dolor similar, ¿no? Solo que menos intenso y que se va por sí solo, ¿no? Refiere que esto empeora con las comidas y algunas veces irradia a la espalda, ¿no? Refiere haber perdido el apetito, ¿no? Y que ya ha perdido 15 kilos de peso desde su última visita al médico, ¿no? Hace 2 meses. O sea, en 2 meses ha perdido 15 kilos. Refiere que consume alcohol casi cada noche desde los 17 años, ¿no? Y el paciente tiene 40. Su temperatura de 37, frecuencia respiratoria de 15, frecuencia cardíaca de 67, presión arterial 122/98. El examen físico revela moderada sensibilidad a nivel epigástrico, ¿sí? Una tomografía computarizada de abdomen revela calcificaciones, ¿sí? Nos muestra una imagen. Una enfermedad de cuál de los siguientes órganos es responsable de los síntomas de este paciente. Entonces nos dicen páncreas, yeyuno, duodeno, intestino grueso y vesícula biliar. Vamos a ver. Esta sería la tomografía y nos dicen que las flechas blancas nos señalan las zonas de calcificación, que serían estas flechas, nos están señalando esta estructura y que tiene muchas zonas de calcificación. ¿Qué órgano sería este, doctores? Esto es derecho, esto es izquierdo, esto es anterior, esto es posterior. Aquí está precisamente la columna vertebral,
¿sí? Con su apófisis espinosa, los músculos de la región dorsal. Aquí vemos las costillas, ¿sí? Con la pared precisamente abdominal, ¿no? Vemos aquí el hígado, vemos el riñón derecho, el riñón izquierdo, ¿sí? La arteria aorta, ¿no? Vemos acá entonces al páncreas, muy bien, un órgano retroperitoneal. ¿Y por qué tiene calcificaciones el páncreas? Recuerden que producto de la inflamación crónica se puede producir depósitos de calcio, algo que en patología lo van a escuchar como calcificación distrófica, y en este caso estamos pensando que el paciente puede tener un cuadro de pancreatitis crónica, que es la que más se asocia con las calcificaciones. Entonces, el órgano afectado en este paciente es probablemente el páncreas, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, ¿no? Nos dicen, un varón de 55 años es traído al departamento de emergencia por sus amigos porque fue encontrado vomitando cantidades copiosas de sangre. Según sus amigos, el paciente es alcohólico crónico, ha perdido su familia y su trabajo producto del alcohol, ¿sí? Las funciones vitales al momento del ingreso son las siguientes: presión arterial de 175, frecuencia cardíaca 95, frecuencia respiratoria 15, ¿sí? La saturación de oxígeno es 97%, el paciente está alerta, orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? O sea, está lúcido. El paciente es estabilizado y se le administra líquidos o fluidos endovenosos y se le coloca un tubo en una sonda nasogástrica, ¿no? Se prepara para una endoscopía urgente. Recuerden que el paciente viene por vómitos copiosos, o sea, estamos ante un cuadro de hematemesis, ¿sí? Precisamente nos hace pensar en una hemorragia digestiva alta. Hablando de fisiopatología, cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, nos referimos a todas las hemorragias que ocurren por encima del ligamento de Treitz, ¿no? Que recuerden, anatómicamente, el ligamento de Treitz va a separar al duodeno y el yeyuno, ¿sí? Entonces, del duodeno para arriba, hemorragia digestiva alta, esófago, estómago, duodeno. Del yeyuno para abajo, hemorragia digestiva baja, ¿no? Yeyuno, ilion, colon, recto y ano, ¿no? Entonces, cuando tenemos hematemesis, sobre todo pensamos en un sangrado que viene o del esófago o del estómago, o menos frecuentemente del duodeno. Muy bien. Se muestra la imagen del procedimiento. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es correcto en relación con los vasos portocava involucrados? Y aquí vemos característicamente la endoscopía de este paciente, ¿no? ¿Qué logran evidenciar acá? La mucosa debería ser totalmente lisa, pero la vemos más bien irregular. Vemos que hay zonas de mucosa que sobresalen y eso se debe a la dilatación de las venas, ¿sí? Muy bien. Estas son varices, como menciona. Varices, que ¿dónde las vamos a encontrar? Principalmente en el esófago. El paciente tiene varices esofágicas. Muy bien. Ahora vamos, que ya saben que es producto de una probable hipertensión portal. Muy bien. Eh, Acá nos dicen, ¿no? Entonces, ¿cuál de los siguientes sería correcto? Recuerden que la circulación, que lo que estamos observando no son varices anorrectales, no son cabeza de medusa, que es la presencia de circulación colateral a nivel periumbilical, que da la apariencia de la cabeza de una medusa, ¿no? O sea, sería más o menos así. En la región del abdomen, no es esto lo que estamos evidenciando. Hemorroides externas son dilataciones venosas, sí, pero a nivel, en este caso, del ano, ¿no? En el caso de las hemorroides internas, tampoco estamos evidenciando eso. Entonces son varices esofágicas, ¿sí? Se relaciona con la circulación sistémica porque son las venas esofágicas. Recuerden que normalmente las venas esofágicas sistémicas se refiere al drenaje de la vena cava. Las venas esofágicas desembocan en el sistema ácigos, ¿no? Que recuerden que la vena ácigos desemboca en la vena cava superior y que esa vena cava superior va a regresar, perdón, claro, la vena ácigos desemboca en la vena cava superior y la vena cava superior va a desembocar en lo que va a ser la aurícula derecha, ¿no? El sistema porta
Recuerden que el sistema porta recoge la sangre de la vena gástrica izquierda, ¿sí? Que recuerden que también va a recoger la sangre del esófago distal. Entonces, estas son las venas relacionadas con el esófago, ¿sí? Principalmente, y donde va a ocurrir, en este caso, la dilatación venosa. Principalmente, como estamos sospechando de hipertensión portal, las venas afectadas son la vena gástrica izquierda, ¿no? Muy bien. Luego vemos algunas preguntas de cabeza, ¿no? Acá nos presentan una mujer de 34 años, acude a consulta por dolor y eritema, ¿no? Que es coloración rojiza en el ojo izquierdo durante los últimos 3 días. La paciente es una profesora de colegio que refiere haber estado expuesta a un niño con el ojo medio rosado, ¿no? La paciente no refiere fiebre, tos, dolor de cabeza, congestión nasal o sequedad o de garganta, ¿no? Que sería odinofagia, ¿no? Cuando tienen dolor al deglutir. Eh, la paciente refiere que recientemente ha sido diagnosticada de espondilitis anquilosante, ¿no? La espondilitis anquilosante se caracteriza, ¿no? En este caso es una enfermedad que van a ver en reumatología, afecta principalmente las articulaciones sacroiliacas, ¿sí? Es un tipo de artritis, ¿no? Que va a tener característicamente factor reumatoide negativo. Por eso se le llama artritis cero negativas, ¿no? Como que son negativas para el examen serológico. ¿Se asocian con otros trastornos? Sí, vamos a ver precisamente. Muchas veces también con algunas manifestaciones de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Eh, Esto se diagnosticó después de evaluar un dolor crónico lumbar, ¿no? Eh, la paciente no refiere tomar alguna medicación, excepto el ibuprofeno, cuando se necesita. La historia familiar es significativa para glaucoma de ángulo agudo en la paciente. ¿Sí? Recuerdan que el glaucoma es la lesión del nervio óptico que puede ser generalmente, lo más frecuente es que sea por un aumento de la presión intraocular, ¿no? Dentro del globo ocular hay mucha presión y eso comprime la capa interna de la retina, que puede ser porque hay una obstrucción al flujo de líquido. Recuerden que el globo ocular tiene líquido, ¿no? Tiene el humor acuoso, tiene el humor vítreo, principalmente el humor acuoso es el causante del aumento de la presión intraocular. Las funciones vitales están dentro de lo normal y al examen ocular tenemos la imagen que se observa acá. Esto se conoce como inyección ciliar, ¿sí? Inyección ciliar. Y es en este caso, vemos que está marcado, ¿sí? Alrededor, lo que viene a ser la zona que da el color al ojo, que es el iris, ¿no? Que en realidad está cubierta por una lente que es la córnea, ¿no? Eso transparente que lo protege es la córnea, ¿sí? Recuerden que la porción oscura es lo que conecta, en este caso, el exterior, ¿no? Vamos a esquematizarlo así mejor. Esta sería la córnea, este sería el iris, y esto vendría a ser la pupila, ¿no? Lo negro. Muy bien. Entonces, alrededor de esto es que vemos los vasos muy marcados, no muy congestionados, y eso se conoce como inyección ciliar, ¿no? Muy bien, ese es el hallazgo que tenemos, ¿sí? A ver, en el examen ocular se muestran esto. Durante el examen, la paciente no puede mantener el ojo izquierdo abierto. Ojo, que nos refieren que el globo ocular afectado es el del lado izquierdo, no es bilateral, que usualmente las conjuntivitis son bilaterales, ¿no? Eh, Nos dice que hay un aumento del lagrimeo que se ve en el ojo izquierdo. Al examen del ojo derecho, todo está dentro de lo normal. La agudeza visual es de 20-50 en el ojo izquierdo, 20-20 en el ojo derecho, ¿sí? Quiere decir que en el ojo izquierdo tiene una disminución de la agudeza visual, ¿no? Las conjuntivitis usualmente no se asocian con disminución de la agudeza visual. El glaucoma sí puede producir alteración de la agudeza visual. Las uveitis, que es una afectación de la capa media del globo ocular, que es la capa vascular, ¿no? También puede producir alteración de la agudeza visual, ¿sí? Entonces acá nos dicen cuál es el componente del ojo implicado en la condición de esta paciente.
Entonces aquí mencionarles, ¿no? Vamos a ver, que la paciente tiene espondilitis anquilosante. Recuerden que la espondilitis anquilosante característicamente puede tener como complicación extraarticular, así se llama, porque no se relaciona directamente con las articulaciones, hablando del globo ocular, uveitis anterior. Quiere decir que afecta la parte anterior de la capa vascular, ¿no? Del globo ocular. Recuerden de anatomía, la parte, el globo ocular va a tener tres cubiertas, ¿no? Que es una capa externa, que es la esclera, una capa media, que es la úvea, ¿sí? O precisamente la coroides, mejor dicho, y la capa interna, que es la retina, ¿sí? Entonces ahí tendríamos las tres capas. Acá nos están preguntando cuál es la capa la capa afectada. Pensamos que la capa afectada es la coroides, ¿no? Que se relaciona precisamente con la uveitis anterior. Si nosotros esquematizamos la coroides, va a irrigar a todo el globo ocular, ¿sí? Pero en la parte anterior terminan unos procesos que se conocen como los procesos ciliares, ¿sí? Que son los encargados de producir el humor acuoso. Y estos procesos ciliares también van a relacionarse con esta zona que da color al ojo, que es el iris. Llega a ser parte también de la capa media. Entonces, ¿qué pensamos que está afectado acá? El iris y el cuerpo ciliar, ¿no? Que pertenecen a la túnica media u hoja media del globo ocular. Sí, la conjuntiva y la córnea, no tanto, recuerden, no pensamos tanto en una conjuntivitis. Sí, las glándulas de 6 y mol, esas se ven afectadas sobre todo en las infecciones, ¿no? Por ejemplo, el chalación, el orzuelo, las glándulas de meibomio también, la coroides y la retina, ¿sí? Hablamos de la coroides, ¿no? Sí podría ser, pero recuerden que la retina directamente por no se vería afectada, ¿no? Eh, esa no sería la capa en relación acá. Muy bien, pasamos a ver otro caso. Nos dicen, un paciente de 50 años acude a su centro de atención primaria refiriendo visión doble, ¿sí? Lo que se conoce como diplopia, y dificultad para ver a través de su ojo derecho. Eh, Refiere que su visión ha ido afectándose durante los últimos 2 meses, ¿sí? Y que poco a poco ha empeorado. Ahora ha afectado de manera severa su calidad de vida. Dentro de sus antecedentes médicos, refiere hipertensión e hiperlipidemia mal controlada. Refiere que toma amlodipino, que es un bloqueador de los canales de calcio que se puede utilizar como antihipertensivo, es primera línea de tratamiento de la hipertensión. Atorvastatina para la hiperlipidemia, que ya hemos visto. Y baby aspirin quiere decir aspirina en dosis bajas, que es la llamada cardioaspirina, que es usualmente aspirina de 100 miligramos y se utiliza como antiagregante plaquetario para prevenir eventos cardiovasculares. Sí, en algunos pacientes esto va a estar indicado para prevenir, como mencionado, ¿no? Eventos cardiovasculares, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, infarto cerebral, etc. Refiere el paciente que fuma de 2 a 3 cigarrillos al día, que ingiere un vaso de vino durante todas las noches con la cena. En la actualidad, o al momento, perdón, su presión arterial está en 145,85, que es un valor ya para hablar de hipertensión arterial. Recuerden, mayor o igual a 140,90. Su pulso está en 90 por minuto, sus respiraciones son de 14 por minuto, su temperatura está en 37. Y al examen físico, el paciente aparece tranquilo, colaborador. Su corazón tiene un ritmo regular, ¿sí? Perdón, una frecuencia regular y un ritmo regular. Sus pulmones están limpios a la auscultación bilateral, eso se refiere a que no presenta ruidos agregados. Al examen ocular se observa la pupila izquierda dilatada, ¿sí? Recuerden, pupila izquierda dilatada, ¿qué quiere decir eso? Midriasis. Dilatación de la pupila es midriasis, contracción de la pupila es miosis. Nos dicen posicionada inferolateralmente, ¿no? O sea, a ver, vamos a imaginar, esquematizar, ¿no? A este paciente, sus globos oculares, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo. Nos dicen que
El ojo izquierdo, la pupila está mucho más dilatada, está con midriasis y está posicionada inferolateralmente, o sea, hacia afuera y hacia abajo. Muy bien, o sea, está desviada la mirada. Muy bien. Con tosis palpebral, ¿no? Tosis es caída del párpado, ¿no? Eh, bueno, acá nos dicen que un angiograma, que es un estudio por imágenes para ver los vasos sanguíneos, eh, se le toma un angiograma de cabeza y cuello y es referido con un neurólogo. El angiograma revela un aneurisma, ¿sí? En la unión de la arteria comunicante posterior con la arteria cerebral posterior, eh, que está comprimiendo al nervio oculomotor. Recuerden, neuroanatomía. El nervio oculomotor es el tercer par craneal. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor el mecanismo detrás de los hallazgos descritos en este paciente, ¿no? Entonces, en este paciente, eh, a ver, vemos que hay compresión del nervio del tercer par craneal, ¿no? Y nos preguntan cuál de los siguientes enunciados describe mejor el mecanismo detrás de los hallazgos de este paciente. Muy bien. Entonces, vamos a conversar un poco sobre la función del tercer par craneal. Recuerden, los pares craneales pueden ser sensitivos, motores. Si son sensitivos y motores se los llama mixtos. Hay algunos que tienen función parasimpática. ¿Cuáles son los pares craneales que tienen función parasimpática? Acuérdense toda la vida, doctores. El 3, el 7, el 9 y el 10. ¿No? Recuerden, el 3 es el motor ocular común o oculomotor. El 7 es el nervio facial. El 9 es el glosofaringio. Y el 10 es el nervio vago, también llamado neumogástrico. Muy bien. La función parasimpática se refiere a la función visceral, la función inconsciente, ¿no? Por ejemplo, el nervio vago va a inervar a la pleura, al pericardio, ¿no? Va a inervar, en este caso, eh, eh, precisamente a los pulmones, al corazón, al tracto gastrointestinal, ¿no? El nervio glosofaringio, ¿sí? Va a inervar también a la glándula parótida, que es encargada de la secreción salival. El nervio facial va a inervar a la glándula sublingual, a la glándula submandibular, a las glándulas lagrimales, ¿no? Que también tienen función autónoma. El nervio motor ocular común es el encargado de la inervación del músculo constrictor de la pupila, que realiza miosis. Miosis como función parasimpática. Entonces, una función parasimpática, no, la función parasimpática, mejor dicho, es la miosis. Si el tercer par craneal está dañado, el ojo va a estar en midriasis. Muy bien. ¿Qué más? El tercer par craneal es el encargado de inervar algunos músculos, la mayoría en realidad de los músculos extraoculares, es decir, los músculos que permiten el movimiento de los ojos, ¿no? Que son el recto superior, el recto inferior, el recto medial, ¿sí? El recto lateral no lo inerva, el oblicuo inferior, ¿sí? Y el elevador del párpado superior. Entonces, eh, ¿quiénes van a quedar de los músculos extraoculares? Quedan el recto lateral, que es inervado por el sexto par craneal, y el oblicuo superior, que es inervado por el cuarto par craneal. ¿Sí? Cuarto par craneal es el troclear o patético, ¿sí? Y el sexto es el motor ocular externo, también llamado abducens. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo anulo todos estos músculos, los únicos que van a estar funcionando son el recto lateral, que lleva la mirada hacia afuera, o sea, lateralizada, como su nombre lo dice, y el oblicuo superior. Aquí es algo curioso, ¿no? El oblicuo superior la lleva hacia arriba y hacia afuera, perdón, hacia abajo y hacia afuera, y el oblicuo inferior la lleva hacia arriba y hacia afuera. Como el oblicuo inferior no funciona porque el tercer par craneal está mal, el oblicuo superior se lleva la mirada hacia abajo y hacia afuera. Entonces, esto lo hace el sexto par craneal y esto lo hace el cuarto par craneal. ¿Y por qué se cae el párpado? Porque el elevador del párpado superior está afectado. Entonces, todo esto se explica por la lesión del tercer par craneal producto de la compresión eh, a causa de ese aneurisma. Muy bien, vamos a ver. Nos dicen, ¿cuál sería entonces la respuesta de esta pregunta? Eh, Acá. Por ejemplo, las fibras nerviosas parasimpáticas de este paciente están activadas. No, el tercer par craneal está lesionado, entonces no hay inervación parasimpática del ojo izquierdo.
Eh, ya que no tiene acción que se le oponga, el músculo oblicuo superior lleva el ojo hacia abajo. Eso es correcto. ¿Sí? Recuerden, el oblicuo superior lleva el ojo hacia abajo y hacia afuera. ¿Sí? Eso es correcto. Como no hay oposición al oblicuo inferior, lleva el ojo hacia abajo. No. El oblicuo inferior lleva el ojo hacia arriba. Y en realidad el oblicuo inferior no estaría funcionando porque es inervado por el tercer par craneal. Las fibras nerviosas simpáticas de este paciente están inhibidas. No, son las parasimpáticas. ¿Sí? Las simpáticas están normales, por eso es que se produce midriasis, porque predomina el simpático. No hay oposición para el recto medial y por eso el ojo se va hacia la región lateral. No, el recto medial lleva el ojo hacia la línea media, por eso se llama medial, y es inervado por el tercer par craneal, que en este paciente está lesionado. Entonces tampoco sería la respuesta, ¿no? Muy bien. Entonces aquí la respuesta sería que no hay oposición al oblicuo superior eh, y por eso el ojo está rotado hacia abajo, ¿no? Muy bien, doctores. Entonces vamos a detener la grabación.